Muy bien, muchas gracias, Isaura. Y feliz sábado a todos. Qué alegría, qué felicidad eh, poder enviar un abrazo así virtual. Y muy contento también allí porque quien está más Cristian, feliz de seguro es... Sí, sí. ¿Aló? Cristian, disculpa que te interrumpa, se escucha muy lejos, me parece, ¿no? A ver, ahora intento otra vez. No sé los demás cómo escuchan. ¿Escuchan bien o escuchan como muy lejos? Ahora, hola. Bueno, ahí está. ¿Ahora sí? Bueno, gracias, Isaura. Muy buen detalle. No, decía que qué alegría de verdad de enviar un abrazo así fuerte, un feliz sábado, ¿no? Siempre cuando llegamos al viernes, el corazón lo sabe. El corazón sabe, nuestro corazón se alegra porque tenemos la seguridad de que un día, no muy lejano, pues nosotros estaremos juntos, ¿no? En esto. Y bueno, felicitarles a todos los que en esta semana participaron, realmente tomando la palabra de Dani ahí. Realmente para mí es una bendición de haber conocido a personas que han abierto el corazón y que esta noche de seguro Dios también va a hablarnos mediante su palabra. Entonces, un feliz sábado una vez más a todos. Ahí un abrazo, ¿no? Especial. Están ahí, yo sé que están sentados, están acomodados y qué lindo dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Y como decía, quien está más feliz es realmente el cielo. Está pendiente de lo que está pasando acá, porque sabe que hemos estado esta semana poniendo a Dios en primer lugar. Siendo así, vamos a orar para empezar. Padre Dios, te damos una vez más gracias por por este hermoso tiempo que nos permites abrir nuestro corazón para escuchar tu palabra. Esta noche, Señor bendito, tú seas hablando, dándonos aquella palabra, aquella voz adecuada para nuestro corazón, lo que necesita. Vos sabes, Padre, que necesitamos y por eso, Señor, úsame con tu Espíritu Santo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar el tema de esta noche. Entonces es nuestro sexto tema, el tema 7 vendría a ser. El tema se llama la mayor esperanza. Y con ese tema quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? Ahora, ¿cuál es la esperanza que cada uno allí donde están tiene en la vida? Y esta noche yo quiero así, no, es una pregunta para examinar. ¿Cuál es la mayor esperanza que tienen? Y bueno, acoplé el tema de la semana que estamos enfatizando, la mayor esperanza. Encuentros inolvidables. Ya hemos visto muchos encuentros a lo largo de esta semana y yo sé que Dios de alguna manera identificó también a vos, a mí, a cada uno de nosotros con el encuentro que Él también está haciendo en nuestra vida. Y bien, avanzamos a la siguiente y nosotros vamos a poder ver aquí, ¿no? El texto de esta noche es Génesis y de entrada yo quiero que abramos juntos la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 8 a 11. Y mientras vamos buscando Génesis, yo voy así completando la pregunta. Tanto vos y yo como cada uno de nosotros tenemos un anhelo en esta vida. Y nuestro anhelo tal vez sea ver nuestros hijos realizarse, ver profesionales preparados. También sea nuestro anhelo tal vez tener casa, tener dinero, tener un terreno, tener una buena salud. Y todos queremos eso. Y no está malo y está bien. También, ¿qué querés? Pero conseguir a la final. Y si llegas a tener todo eso, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Y por eso vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 8, y así, a ver, me olvidé de decir a alguien que quisiera escuchar ahí, ¿no? Quisiera escuchar a Dani también, ahí, Dani puede ser. Génesis capítulo 3, Dani va a leer el versículo 8 y 9, y vamos a ver acá. Tengo a Glassy X puede ser. El siguiente versículo sería ahí está. Arranco. Versículo 8. Adelante. Oyeron luego el ruido de los pasos de Jehová Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Jehová Dios por entre los árboles del jardín. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?
Muy bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva antes de leer los otros 2 versículos. Y quiero presentar acá la consecuencia que pasó al inicio. Acá dice, ¿no? Ahí podemos leer en la pantalla que tenemos, dice, consecuencia del hombre. Vamos a ver, ¿no? Como acabo de leer, Dani, ahí, ¿no? Hay una frase que yo quiero recalcar esta noche que dice, ¿no? Y oyendo la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto. Cuando Adán y Eva fueron creados perfectos, santo, a ellos estaban iluminados de blanco brillante, les cubría la santidad, no usaban tal vez ropas blancas, sino la santidad del brillo, estaban cubiertos de aquella santidad. Pero cuando ellos caen en desobediencia, y acá hay esta frase que quiero que en esta noche grabe, y oyendo, dice ahí, ¿no? Y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, el hombre y su mujer se escondieron. Vos y yo sabemos que el pecado realmente trae consecuencias terribles. Y ahí está la lista que nomás trae. Primero, el pecado trae vergüenza. Adán y Eva sienten con vergüenza, ¿por qué? Porque ellos estaban desnudos. Además, el pecado, como consecuencia del pecado de la desobediencia, ¿qué viene? El hombre empieza a buscar una solución humana. Es así que ellos consiguen lo que es hojas de higos, de higuera. Y mire, hasta ahí si nosotros damos cuenta, ¿no? El tercer punto dice temor. Yo pregunto esta noche, ¿tenemos temor por el futuro? Y pregunto esta noche también, ¿no? ¿De qué temes? ¿Hay algún, justo ahora, por la situación que estamos pasando, hay algún temor? Y quiero decir algo, también es como consecuencia del pecado. Y el cuarto punto dice ahí, ¿no? Miedo. El pecado nos da miedo. Y acá la Biblia dice, recalcando allí, ¿no? Y oyeron a Dios paseando en el huerto y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Aparte de eso también pone excusa. Y si nosotros podemos ver acá, ¿no? Ellos están desnudos, buscan una solución con hojas de higuera para tapar su desnudez. Y también ellos, ¿de qué tenían temor? Tenían temor de qué dirá Dios. Y acá quiero enfatizar lo siguiente. Quiero hacer un hincapié acá en esta parte. Cuando nosotros llevamos una vida, escuche bien, una vida degradante, una vida llena de pecado, realmente nosotros tenemos temor de qué dirá la gente y qué dirá. Y aún más todavía, cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, nosotros somos indiferentes del pecado. No nos importa que vivamos en el pecado. El Espíritu Santo es el que empieza a trabajar. En este momento, Adán y Eva, cuando caen en pecado, como consecuencia para ellos lo que viene es vergüenza, viene solución humana, temor, miedo y se esconden. Y lo más interesante es que Adán y Eva empiezan a poner excusa. Y por eso, acá hay esta parte que está en rojo, no sé si pueden ver con claridad. Allí dicen, todo esto creó un abismo y el pecado impide ver a Dios. Por ahí escuché a una persona muy especial que justo esta noche que estaba hablando allí, que también quiere tomar la decisión para hacer un encuentro inolvidable con Jesús, un encuentro que lo llevará hasta la eternidad. Amén por eso. Ese encuentro realmente es el encuentro que todos necesitamos tener. Y por eso yo digo, ¿no?, que nuestro tema esta noche estamos viendo la mayor esperanza. ¿Y cuál es nuestra mayor esperanza? Eso es lo que vamos a descubrir esta noche. Y bueno, ahora quiero que quede esto en su mente. Primero quiero que grabe estas palabras, no importa si graba 2 o 1, lo importante es que como consecuencia de pecado, el ser humano llega a ser un hombre que tiene temor, que tiene pavor al futuro, que tiene culpa, que tiene excusa, que tiene vergüenza, todo. Y además de tener esas cosas las que se caracterizan como pecadoras, además de eso, él busca la solución. Además, tiene temor de Dios. ¿Qué dirá Dios? Y si damos cuenta acá, Adán y Eva tenían temor ¿de quién? ¿De qué dirá Dios? ¿Tenían miedo de quién? De Dios. ¿Esconden de quién? De Dios. ¿Y excusan de quién? A Dios.
¿Acaso Adán y Eva no estaban juntos? Sábado a sábado se reunía Jesús, bajaba y estaban. Y ahora realmente el pecado nos desconecta con Dios. Y es así, queridos. Y esta noche nosotros podemos dar cuenta de lo siguiente. Nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios por el pecado. El pecado es como un abismo que nos ha separado entre Dios y el hombre. Y este abismo, miles y millones de hombres en el mundo viven separados por el pecado. Y vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y nosotros vamos a ver, en esta parte hay otro texto que vamos a leer. Y yo quisiera llevarles también a ese texto. Esta noche decidí utilizar 2 partes de la Biblia. Y yo voy a leer en voz alta y también les animo allí para... Ahí está. Este va a ser el texto que vamos a leer, pero antes yo quiero complementar con el texto pendiente que estaba. Puede ser ahora los textos complementarios. Vamos a escuchar. Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está realmente, ¿no?, la escena. Puedo decir así. La vida hoy no es necesario que nosotros estemos en el huerto de Adán y Eva para nosotros vivir la consecuencia del pecado. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y como consecuencia todos estamos destituidos. Desde que nace el bebé ya nace con pecado. Por eso Pablo dice, ¿no?, que es solo el segundo Adán, que es Cristo Jesús, es el único que puede ser intermedio entre, puede ser como un puente en este abismo que nos separa del pecado. Ahora, esto me hace recordar, y mientras vamos buscando el texto de esta Biblia, yo voy a contar ahí un pequeño, como algo metafórico, así como para poder relacionar mientras buscamos 1 de Tesalonicenses 4, el versículo 15 a 18. Y bueno, era una noche que empezamos a caminar. Yo tenía la edad de, con claridad recuerdo, 7 años. Me encanta mucho la pesca y de hecho hasta hoy me encanta mucho pescar. Y bueno, empezamos, recuerdo, a pescar a las 18 horas y fuimos de largo hasta las 20 horas y 1 hora más, 21 horas, todo. Y fuimos con un tío, que yo tengo un tío mío, y él conoce bien de la pesca, y siempre me llevaba desde pequeño así, ¿no? Con mi otro hermano, así nos llevaba a enseñar a pescar. Creo que también por eso me encantó la pesca, y siempre cuando llegué a ser adolescente, joven, siempre me gustaba pescar y me gusta. Y recuerdo una noche, cuando él nos llevó a pescar, recuerdo, habíamos empezado a pescar desde mediodía. Habíamos conseguido gran cantidad de peces. Y de retorno generalmente demorábamos un promedio de 5 a 7 horas pescando y llegamos a las montañas de donde salían las vertientes de agua que llegaban a las comunidades donde vivíamos. Llegamos hasta allí. Pero por primera vez en mi vida, en esa edad de infancia, mis pies ya no pudieron caminar más, ya no pudieron definitivamente. Cada paso que daba me caía. Y fue así que estuvimos ahí entre 3. Mi tío, estaba mi otro tío, más o menos casi mi edad, y estaba yo. Y yo no podía, quería parar, caía, quería parar. Es como los pequeños cabritos, ¿no? Cuando nacen, así estaba débil. Y eran las 22 horas y empezamos a salir del río. Y como no podía caminar y mi tío estaba cansado de haber pescado todo, y en ese momento recuerdo, dije, no puedo caminar. Y bueno, mi tío dijo, está bien, vamos a esperar, no te preocupes, hijo, esperemos un momento para que te pongas, listo. Pasó como media hora, como 1 hora, y empecé a caminar. No podía. Por primera vez, mis pies se amortiguaron terrible. No había en esa noche ni luna. Habíamos llevado la linterna, pero se agotó la batería, las pilas allí. Todo estaba bien oscuro.
todo oscuro. Realmente mantener cerrados los ojos o abiertos era lo mismo porque era bien oscuro ese lugar. Aparte empezó a lloviznar, hacía neblina, un frío terrible. Tan terrible que en realidad no nos podíamos ni siquiera vernos. Lo único que nos podíamos era tocarnos, palparnos para saber si estuvimos y hablar en voz alta. Y cuando empezamos 1 kilómetro ya, ver la distancia que teníamos que salir del río allí, mi tío, yo hasta ahora le admiro mucho porque y ahí es donde también admiro a los padres, a las madres, porque una madre realmente para poder traer el pan de cada día a la casa o el padre, no sé de dónde sacan fuerzas, pero son fuerzas que realmente uno no puede explicar. Es fuerza, una fuerza realmente, podríamos decir así, ¿no? Que está lejos de nuestra comprensión. Por más cansado que esté. Y mi tío empezó a alar por este lado las redes de pesca, las cosas que habíamos llevado. Por este lado estaba llevando igualmente los peces y tomó la mano a mi otro tío que pudo caminar porque es 2 años mayor que yo. Y yo ya no podía y mi tío me puso encima acá en sus hombros para poder empezar a caminar. Y empezamos a caminar. Y pensamiento niño también se dice, no, yo sé que voy a cansar. Va a cansar mi tío y de seguro. Y lo más curioso era, yo no podía caminar y era tan increíble. Tal vez pienso que Dios tenía un propósito para enseñar una lección para toda la vida para mí. Y mi tío empezó a caminar. Y empezó a caminar 10 metros, 20 metros y el sonido del río iba apagándose y el viento empezó a soplar fuerte, iba caminando y caminando. Y yo dije que mi tío va a cansar. Y pueden creer, parece sorprendente. No sé de dónde sacó mi tío las fuerzas, lo admiro mucho y hoy no he tenido tiempo de charlar porque hace mucho que pasó eso. Y caminaba y fue tan fuerte así, mientras más caminaba y llegó al punto que yo dije, va a detenerse y me va a hacer bajar y me va a hacer caminar. No, mi tío agarró a mi otro tío, a su hermano, y lo puso en su brazo. Y como que lo balanceó, lo puso a este lado de la red, los peces, todo, y empezó a caminar. Y más fuerte todavía. Yo arriba estaba sentado, claro, estaba cómodo, pero estaba con frío y lloviznando, mojando todo. Y saben, querida iglesia, amigos, yo puedo decir que mediante esta historia, yo quiero contar lo siguiente. Yo no sé de dónde sacó mi tío la fuerza. Lo único que sé es que él anduvo con 2 muchachos en su cuerpo, más el peso de las redes, las cosas, todos los peces, y empezó a caminar. Y mi tío empezó a salir todo, desde el río hasta un lugar más plano, llano, y mi tío, literal, a mí me trajo lo que es la mitad del camino en sus hombros. ¿Yo por qué estoy contando esto? Porque cuando hay una reunión o un concilio en el cielo, está el Padre, está el Espíritu Santo, está Jesús, y en ese momento Jesús conversa con el Padre. La Biblia dice, ¿no? En San Juan, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Pero ahí tuvo que hacer algo. Jesús se puso delante de su Padre y dice, yo quiero ir, dar la vida por Adán y Eva. Yo quiero ir por los seres humanos, quiero ir a dar vida. Y el Padre de tal manera amó tanto Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Y cuando Jesús va a venir, el Padre sabe que el sufrimiento va a ser terrible. No va a poder soportar la carga. Y recuerda por algo Jesús cuando estaba orando, cuando está sudando gotas de sangre allí en Getsemaní, ya no puede qué hacer. No puede hacer más, pero sabe que necesita salvar a la humanidad. ¿Y cuál es la palabra de Jesús? Y Jesús dice, Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pero ya no puedo. Quita esta copa, pero que no sea mi voluntad, sea tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del concilio? En que debía morirse José con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con odio, le escupirían en el rostro, le golpearían, le herirían su costado, su cabeza, y tanto sería. Jesús tampoco comprendía la magnitud de cómo iba a sufrir. Y ese sufrimiento, realmente, el abismo que nos separa del pecado realmente, era el único, un hombre santo que podía liberarnos, que podía conectar con Dios del abismo.
y era Jesús. Y recuerdo cuando mi tío estaba ya por llegar a un lugar donde empezó a aparecer las luces de las lámparas de las calles, en las comunidades, las primeras 3, 4 casas. Y cuando llegó allí, al camino principal, me dijo, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Ahora puedes caminar? Podía caminar. Caminé 10 metros, me caí otra vez. Y mi tío dijo, no, todavía no puedes, ven acá. Y nuevamente me puso en los hombros y aló de la mano a mi tío y así recuerdo, si nosotros salimos de ahí a las 22 horas, nosotros llegamos a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, así caminando. Y recuerdo, mi tío llegó y me dijo así, cuando me hizo bajar, dijo, ves, mijo, ya estamos en casa. Y mientras estés conmigo, siempre que vayamos a pesca, siempre vamos a regresar. Y si yo puedo decir toda mi vida quien recuerdo algo especial de mi tío, es eso. Oye, él es grande. Y cada vez que me escribe me dice, hola sobrino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sigue adelante, sigue adelante. Lo comparo a la vida, el esfuerzo humano que mi tío hizo por mí. Me cuidó bien. Mi tío, lo poco que habíamos sobrado, la vianda, había panes, algo de banana, me dio de comer mientras traía en el hombro y todo. Y dijo, mijo, ¿te sientes bien? Sí. Y cuando llegamos a casa, dijo, mijo, cuando vayamos conmigo siempre a la pesca, no te voy a dejar que pase nada, mijo. Y cuánto bien me hizo esas palabras. Y es como que fue ayer apenas. Y quiero leer con esto, no olvido la historia que estoy contando con este texto, Primera de Tesalonicenses 4, 15 a 18. Y voy a leer en voz alta, dice así. El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y así estaremos para siempre con el Señor. Acá cuando estoy escribiendo esta carta, realmente la palabra de Dios, quiero ordenar las ideas y vamos así. La primera idea, cuando nuestros padres cayeron en el pecado, toda la humanidad está destituida de la presencia de Dios. Las tinieblas no pueden estar junto con la luz. El pecado no puede estar junto con la santidad. Lo primero que aparece es el abismo. En segundo lugar, Dios ama tanto al mundo que envía a su Hijo para que este abismo tenga algo que nos conecte con Dios. ¿Y quién es? Es Jesús. Jesús tuvo que sufrir vez tras vez. Jesús tuvo que orar toda la noche para tener poder. Jesús tuvo que ser muchas veces, dice la Biblia, no tenía dónde recostar la cabeza. Jesús muchas veces tuvo que pasar aquellos vientos, aquellas lluvias de Palestina. Cuando estaba entrando a Jerusalén, montado en un pollino, en un burro, y ahí decía, ¿no? En un asno ahí, y Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesús pudo ver cuánto dolor había causado el pecado, la desobediencia de un hombre, la desobediencia, ¿a dónde llevó? A separar completamente al hombre de Dios. Pero Jesús, por tanto amor que nos tiene a nosotros, dio su vida. ¿Acaso no es maravilloso? Nosotros, de una vida que tenemos de pecado, tenemos muchas veces nuestro corazón está lleno de cosas malas. Hemos hecho tantas acciones malas que hemos hecho daño a muchas personas. Y tal vez como consecuencia de esos errores, hay muchas personas que todavía tienen marcado ese recuerdo. ¿Acaso el pecado no nos ha dado el orgullo, a veces la prepotencia? A veces nos ha dado nuestra solución propia, nuestra sabiduría propia, el pensar que la vida puedo manejar a mi manera. Todo eso son como resultado del pecado.
Como muestra Adán y Eva cuando ellos cayeron en pecado, ellos intentaron solucionar su problema, el pecado, pero no pudieron. Y se dieron cuenta que necesitaban de alguien. Y damos cuenta que tampoco ellos pueden pedir a alguien. Porque es así, querida iglesia. Cuando nosotros somos pecadores, estamos en el pecado, continuamente hacemos pecado, nosotros no tenemos ningún bien para poder pedir la luz. ¡Qué amor de Dios! El mismo Dios es el que busca al hombre. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿quién buscó? Dios. Y dice, ¿dónde estás? Y esta noche también Dios nos pregunta, ¿dónde estás? Y qué lindo decirnos así, ¿no? Dios, yo estoy aquí. Estoy aquí, Padre. Estoy como Adán y Eva. Tal vez estás llevando mi vida a mi manera, con mi propia solución. Tal vez podemos decir, yo tengo miedo de ti por tus juicios. O tal vez me da pavor. Tal vez tantas cosas que con el pecado estamos. Pero recuerde esto. Dios mandó a Jesús. Y ahora Jesús, mediante Jesús, cada vez que nosotros sentimos de esa manera, acusados por el pecado, atacados por recuerde, el enemigo todos los días le va a hacer sentir que usted es indigno de la salvación. El enemigo todos los días le va a hacer sentir que usted no es apto para la salvación, no es apto para Jesús, no es apto ante la presencia de Dios. Pero Jesús, cada vez que Cristian se equivoca, o cada vez que está propenso a equivocarse, o tal vez por su vida pasada, por algún error que como hombre, como mujer se ha cometido, Jesús se para delante de su Padre y dice, Padre mío, no reprendas a Cristian. Mira, acá están las huellas. Yo morí por mi hijo Cristian. Mírame a mí. Y cuando Dios ve a su hijo, no puede hacer nada, porque Jesús fue siempre fiel y justo. Fue obediente, no cometió ni un pecado. Y con esa valentía puede decir Jesús al Padre, mira, aquí están las huellas. Por amor a mí, perdona el pecado de Cristian. ¿Acaso no es maravilloso eso? Yo no sé cómo está, querido, esta noche, querida. ¿Cómo está la vida de cada uno de ustedes? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Pero nosotros podemos esta noche también decir a Jesús, a Dios, gracias por aquella dádiva, por este don tan maravilloso, Cristo Jesús. Y en primera de Juan, yo aquí tengo un cachito, este texto que quiero leer que me hace tan bien, y está acá, y dice, en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta noche, mientras pasemos a la siguiente diapositiva, ya quiero que vea ese recuadro y quiero que ordene cómo está su vida. Y este es mi desafío, con esto ya voy cerrando el tema. ¿En cuál cuadro se ubica? Si usted tuviera que ubicarse en el cuadro, ¿en cuál se ubicaría? ¿Cara a cara con Jesús? ¿Al otro extremo, cara a cara con Jesús? Nosotros salimos de Edén y volveremos a Edén. Qué maravilloso plan de Dios. O tal vez estamos en el segundo cuadro, nuestra vida está constante desobediencia. O en el tercer cuadro, tal vez estamos separados de Dios. O tal vez estamos nosotros muertos espiritualmente y a la vez fue la muerte física del pecado. Edén, Dios y el hombre juegan un papel importante. Dios no puede hacer nada sin nosotros. Tal vez estamos también llenos de dolor, pero acá viene lo que es el cuadro número 7. Jesús fue enviado por su Padre y ahora también es como nuestro puente. Nosotros, acá quiero enfatizar esta parte. Nosotros salimos de Edén. Un día vamos a llegar a Edén. Pero en este trayecto nosotros no podemos avanzar por nuestra propia cuenta. Alguien tuvo que existir para que pueda darnos ese camino. Y ya decimos, Jesús es el camino que nos permite llegar al Padre. Amén. Qué lindo saber eso. Y bueno, acá en la siguiente diapositiva, yo quiero decir esto. Yo había empezado preguntando el tema, ¿no? Le dije a usted, ¿cuál es la mayor la esperanza que tiene en esta vida? Conseguir las cosas que necesita para vivir, pero ¿cuál es
déjeme decir algo. El gran día, lo mejor que nosotros necesitamos aspirar día a día es esto, el día de la redención. Y fíjese lo que dice este texto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús para ante su Padre diciendo, Padre, yo me voy a dar mi vida para rescatar a Cristian, para rescatar a la humanidad. Jesús cuando viene y muere se convierte en nuestro puente para conectarnos con Dios. Ahora Jesús ya no vendrá para morir. Ahora Jesús ya no vendrá en relación con el pecado. Ahora Jesús simplemente, y lo más hermoso, viene para llevar a vos y a mí. Para que donde está mi Padre, dice él, ¿no? Para que donde Él está, también nosotros estemos. Y esta es la promesa maravillosa. En la venida de Jesús, mire cómo va a ser la venida de Jesús. Si puedo desafiar y decir lo siguiente, es esto. Puedo olvidar todo de lo que estamos hablando esta noche, pero nunca olvide el puño que dice que será la venida de Jesús. Recordemos que cuando las pruebas, cuando Mateo describe, ¿no?, todas las catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, enfermedades, tanta cosa, después el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, todo será oscuro allí. Y en ese momento, pero los hijos de Dios serán cuidados por los santos ángeles. Nosotros ya veremos de cerquita la patria celestial. Dios enviará a los santos ángeles para que alimente, y si es necesario que dé agua, lo va a hacer surgir agua. Pero la venida de Jesús dice que en medio de toda la oscuridad, los cielos están oscuros, todo, dice que aparecerá como a manera de una media mano de un puño, y aparecerá a lo alto del tercer cielo, empezará a descender. El primer cielo es este que vemos, la atmósfera, el segundo cielo del universo, y el tercer cielo donde está Dios, donde está Jesús, los ángeles. Y de allí cuando venga aparecerá como un medio puño de mano, todo bien negro, incluso más negro que la misma oscuridad, pero después a medida que va acercando, dice la venida de Jesús, dice que mientras más va acercando, dice que irá dando más brillo. Y mientras más va acercando acá a la tierra, dice que aparecerá el Hijo del Hombre sentado sobre las nubes, rodeado de muchos, miles y millones de ángeles para llevarnos a nosotros. Y en ese momento va a ser maravilloso y no será tan lindo nosotros poder conocer al ángel que nos cuida. Esta noche, este amanecer, yo no sé, me desperté a las 2 de la mañana. No es que siempre me despierto a esa hora, pero yo me desperté y ¿sabe qué es que me vino a mi mente? Lo primero, me vino la iglesia de Puerto Rico, con cada uno de ustedes que estoy estudiando la palabra. Y yo les había contado, dije, no, que yo había pedido a Dios que me dé vida para predicar de que Jesús va a volver. Y quiero decir algo, con la vida no sabemos. Creo que estas 2 semanas este mes ha sido lo más difícil de mi vida, porque mi hermano mayor, que tiene 2 niños, está en el hospital, ya va para 3 semanas, se accidentó, está al borde de la muerte igual. Y pasado ayer, como ya les comenté, mi abuelito falleció. Pero en medio de eso a mí me da esperanza, porque mi abuelito comprendió que en medio del abismo había alguien que lo va a conectar con Dios. Aceptó a Jesús y durante todo su caminar fue con Jesús. Y eso me da la esperanza. Y yo había dicho siempre a mis compañeros de la facultad, incluso a mi esposa, dije, recuerdo esto 2 meses atrás, 3 meses, decía, ¿sabes? Dije, mi amor, yo nunca he experimentado, nunca he sentido cómo será perder a algún ser querido. Porque he escuchado, duele, pero no puedo comprender. Y digo, ¿cómo es que Jesús también cuando estaba en la tumba de Lázaro lloró? ¿Cómo es la muerte? Y por algo a veces yo decía, ¿y por qué pongo a pensar en eso? ¿No? Como que Dios me estaba preparando para que no me venga de golpe. Y
mi familia está destrozada, ¿no? Así, incluso algunos de mi familia todavía no aceptaba a Jesús. Y cuando me dijeron mi abuelito se ha muerto, lo primero que se me vino a mi mente fue aquellas madrugadas que él nos levantaba, nos daba terror ir a la casa de mi abuelito, no porque era malo, sino que cada vez que íbamos a dormir allí, nos levantaba a las 2 de la mañana. ¿Y sabe para qué? Para leer la Biblia. Y nosotros cabeceábamos de sueño así. Y decía, hijo, lee. Y nos tenía 1 hora y media leyendo la Biblia, cantando, leyendo la Biblia, cantando. Yo nunca pensé que eso sería el mejor sermón de mi abuelito. Mi corazón hoy día se siente confiado de que cuando un día Jesús venga en las nubes del cielo, dice que los que durmieron creyendo en Jesús resucitarán primero. Y luego nosotros los que estamos vivos, los que hayamos aceptado al puente, a Cristo Jesús que nos conecta con Dios, que nos permite dar el camino firme hacia Jesús, que ya no caminamos en el abismo, sino que caminamos de la salvación, que ese Jesús pueda dar vida. Y querida iglesia, si algún día se animan a recordar de Cristian, no me recuerden tal vez como un humano, tal vez con las palabras mías. Recuerden lo que he dicho esta noche, que un día Jesús va a venir. De que va a venir, va a venir. ¿Será en nuestro tiempo? No sabemos. ¿Será en la generación de sus hijos? Puede ser. O tal vez esté al borde de la venida de Jesús. Y que de que un día nosotros vamos a partir de este mundo, también es verdad. La Biblia ya lo dice. Pero qué maravilloso va a ser que nosotros, si un día a nosotros nos toca partir, que nosotros partamos aceptando a Cristo Jesús. Por eso, no postergue su decisión con Jesús. Hoy es el día de la salvación. Hay mucha gente que está diciendo, quiero ordenar mi vida para aceptar a Jesús. No va a poder. Adán quería curar su pecado cubriendo con las hojas de higuera. No pudo. Ante más, sufrieron más. Y el último mensaje que llegó de mi hermano, se colocó un gorro y me dice así, ñaño, porque ese es el vocablo que utilizamos en Ecuador, decimos ñaño. Dice, mira, la única herencia que mi abuelito me dejó a mí es esto, dice, me envió una foto así, con una gorra, nunca había visto ese gorro medio raro así, para adelante, y acá tenía como unas orejas grandes, y atrás como que cubría la espalda, se parecía una mariposa o algo así, ¿no? Y dice, la única herencia que me dejó mi abuelito es esto, de ñaño, y se hacía, en medio de la tristeza, sacaba un humor, ¿no? En cambio, cuando dijo eso, tocó mi corazón porque dije, la mejor herencia, el mejor recuerdo que me deja mi abuelito es el ejemplo de caminar en los caminos de Jesús. El ejemplo que él me enseñó en las madrugadas a buscar de Jesús, a buscar de ese puente que nos lleva a Dios. Y por eso esta noche pregunto, ¿no? Usted que ha aceptado a Jesús como su camino a seguir, usted que aceptó a Cristo Jesús, que es el único libertador del abismo y del pecado, nunca desanime, nunca baje su fe. Ante más, crezca su fe en Jesús. Ante más, tal vez nosotros los que estamos en la pantalla, estoy seguro, Dios es bueno, nos va a permitir conocernos un día, abrazar, decir, hola Alfred, hola Juan, hola Dani, hola Sabra, hola Roque, hola nombre por nombre Allino, ¿cómo estás? Tal vez con algunos vamos a ver, pero con algunos no vamos a ver, por más que queramos. Pero sabe que va a ser lo más hermoso. Lo más hermoso va a ser que un día cuando lleguemos al cielo, dice que todo será transformado, pero hay muchas cosas que Dios en nuestra mente nos va a permitir recordar. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, esta reunión, diciendo que 2 cosas enfatizamos esta noche. Que un día nosotros si partimos, que partamos aceptando a Jesús. De que un día va a venir Jesús, va a venir Jesús. No sé de dónde sacó las fuerzas mi tío para cuidarme esa noche y traer bien a casa. Jesús también cómo sacó las fuerzas de esa noche, ¿para qué? Para cargar en su espalda, para cargar en su corazón, por amor, todo el pecado del mundo. El pecado de aquel mendigo, el pecado de aquel rico, el pecado de aquel preparado, de aquel humilde, de aquel hombre que vende jugos de naranja, de aquel hombre que vende autos,
de aquella mujer que está en la iglesia haciendo la obra misionera, de aquella mujer que está dañando su cuerpo en las calles. Todo ese pecado Jesús lo asume y por eso la salvación está al alcance de todos, querida iglesia. Que en esta noche usted comprenda y yo pueda comprender que Cristo Jesús destruyó el pecado en la cruz y este llamado está todos los días vigentes mientras el Espíritu Santo esté tocando tu corazón. No endurezca del corazón, dice la Biblia. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye y abre la puerta, yo cenaré con él. Queridos, que el Señor le bendiga en la decisión. Usted conoce a Jesús. Alabado sea Dios. Y por eso vamos a orar en esta noche, diciendo a Dios, gracias por ese amor, porque has dado a Jesús, que nos ha libertado del abismo del pecado. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso sábado que ha llegado y nuestro corazón realmente se alegra. Porque venimos sábado tras sábado congregándonos, alabándote. Pero un día, como Isaías describe, llegaremos a un sábado eterno, donde nunca más tendremos que sufrir, nunca más tendremos que experimentar la muerte.